La pelea que abrirá la tercera parte de Bleach tiene sobre sus hombros un gran peso: arreglar en los primeros minutos del capítulo 1 el mayor problema que tuvo el manga. Este combate fue épico hasta su final, donde la derrota de un personaje demasiado poderoso quedó sin respuesta coherente. ¿Cómo podrá arreglarlo la animación con el poco tiempo que tendrán? ¿Y qué relación tiene el pasado que nos mostraron del Rey Quincy perdiendo su verdadero poder? Por todo esto y más, hoy hablemos de Yhwach vs Ichibei, el mayor guionazo del manga. Las peleas en el último arco tienen de todo, entre combates impresionantes entre dos seres de increíble poder hasta liberaciones épicas y muy esperadas. Sin embargo, como sabemos, no siempre esto puede arreglar o compensar lo que sucede luego de que una pelea termina de una manera repentina y sin respuesta coherente. Sin embargo, ese no fue el caso con la animación hasta ahora, así que vamos al tema principal. Bleach tiene muchos personajes que son demasiado poderosos, y en el manga este nivel solía estar poco entendible, lo que provocaba bastantes debates. Sin embargo, la animación arregló una cosa importante, con pequeños fragmentos del pasado de la Sociedad de Almas. En ese vistazo al pasado que nos mostraron en el episodio 24, dejaron dos cosas claras. Existían tres seres primordiales, o mejor dicho, tres personajes por encima del poder de cada uno. Y segundo, que estos eran, primero, el Rey Espíritu, el creador de los tres mundos como los conocemos, un ser omnisciente y omnipotente. Segundo, Ichibei, la mano derecha del rey, y aquel que nombró todas las cosas. Y tercero, el Rey Quincy, hijo del Rey Espíritu. Sin embargo, esto en realidad era muy diferente y lo sabremos al final del video. Por lo que vimos al final del vistazo del pasado, en ese episodio, el rey ya estaba confinado, lo que convertía a Ichibei en el ser más poderoso en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había entre ese Ichibei del pasado y el que ahora conocemos? Este Ichibei tenía la mano del Rey Espíritu y la usó para contrarrestar y sellar el poder del Hijo de Dios. Los ojos. El propio monje lo dice, de hecho, esos ojos tuyos sí que son un problema, pero no son tan poderosos como los del Rey Espíritu. Solo por esta razón, Ichibei estaba por encima de Yhwach. Y cuando selló este poder, rebajó el nivel de poder de Yhwach a alguien que podría ser derrotado por un joven Yamamoto con su Bankai. Sin embargo, las palabras de Ichibei son muy poderosas, y en ese momento, cuando él selló los ojos del Rey Quincy, dijo algo que parece carecer de sentido, pero que al mismo tiempo en realidad abrió una pequeña puerta a lo que sería la respuesta definitiva a este error del manga. ¿Creíste que te regalaría el brazo del Rey Espíritu? Cerrarán tus ojos para siempre, no los abrirás hasta el día de tu muerte. Esa parte final, cuando le dice no los abrirás hasta el día de tu muerte, es la clave para decirnos que ese problema del manga estará arreglado. ¿Y cómo sucederá esto? Vamos con un relato. El Rey Quincy, cubierto por la tinta del Bankai de Ichibei, portando un nuevo nombre, ahora quedó a merced del comandante de la División Zero. Este lo aplasta como una hormiga, acabando con su existencia. Sin embargo, en la siguiente hoja, los ojos del rey se abren y cambian, consiguiendo su verdadero poder, regresando al combate atravesando el pecho del capitán. Ichibei, al ver esto,
activa su técnica definitiva, el mausoleo de la no reencarnación, un templo de oscuridad absoluta que consume todo, evitando que su víctima incluso logre reencarnar. Pero antes de que el comandante continúe, Yhwach destroza su cuerpo en muchas partes, caminando hacia el sello y abriéndose camino al palacio del Rey Espíritu para asesinarlo. Esto sucedió así en el manga. En ese momento nosotros como lectores solo sabíamos que el Rey Quincy era el líder de todos ellos, y mencionaban algo en el cántico que decía que el rey recuperaría su poder a los 9 días, pero en ese momento, recién ahí, nos revelaron que él tenía ese poder, a diferencia del anime que ya nos prepara para este momento en el episodio 24, enseñando el pasado de la Sociedad de Almas y el Wanderreich, antes conocido como Lichreich, donde vimos que en ese momento el Imperio Quincy tenía un líder demasiado poderoso, tanto que la Sociedad de Almas envió al mismísimo equilibrador de los 3 reinos para negociar un pacto de no agresión, Hyotsube Ichibei, para evitar un conflicto directo con este imperio. Sabemos la figura que representa a alguien tan poderoso como Ichibei y lo que esto significa, el hecho de que él fue en persona a negociar con el Rey Quincy, a sabiendas de que este personaje era el hijo del que está por encima de todos, el hijo del Rey Espíritu. Ahora, en el manga no vimos nada de todo esto, solo vimos al Rey Quincy tener un poder nuevo de la nada con una explicación un poco al aire de que eso tenía que suceder, evitando una técnica milenaria demasiado poderosa y derrotando al que en ese momento era el personaje más poderoso de todo Bleach. Entonces, cuando leímos esto, obviamente quedó marcado como el mayor error del manga, pero el anime ya había empezado a arreglarlo todo desde el episodio 24, en ese vistazo y con esas palabras finales de Ichibei. No abrirás tus ojos hasta el día de tu muerte. Así que vamos a analizarlo. El día de la muerte del Rey Quincy, el día que el Hijo de Dios muere. Ese día sus ojos, el poder absoluto de su persona, regresarán y podrán ser abiertos. Por palabras de Ichibei, claro. Ese día donde Yhwach muere, es este momento del manga, cuando Ichibei cubre con su tinta al Rey Quincy y lo nombra Hormiga Negra. Ahí Yhwach era tan débil, tanto en poder como físicamente, además de que ya no era Yhwach, porque su nombre había sido borrado. Era solo una hormiga. Y con esto el monje invocó la técnica de los 1000 ri y aplastó a una simple hormiga, obviamente acabando con su vida, porque imagínate, el tipo le tiró una pata sucia de casi 40 metros, la pobre hormiga terminó hecha cajeta. Sin embargo, ese ser no solo era una hormiga, sino el hijo del dios de Bleach. Algo como la muerte quizá es un concepto que funciona diferente en alguien como él, porque estaba originalmente por encima del poder de Ichibei, cuando Yhwach estaba al 100%, pero de por sí, el Rey Quincy ya es un ser diferente, y cuando este momento llega, las palabras del monje marcan su destino cumpliendo lo que él dijo en voz alta: abrirás tus ojos el día de tu muerte. Así que Yhwach muere o está cerca de morir, pero antes las palabras de Ichibei se cumplen y este logra abrir sus ojos, escapando de la técnica del capitán, recuperando todo el poder que tenía en esa reunión y listo para pelear contra Ichibei, que en ese momento ya no tiene la mano del Rey Espíritu para darle una ventaja. Porque la realidad es que el nivel de poder que arregló el anime de Bleach en realidad coloca a Yhwach por encima del monje. Ese día Ichibei solo pudo contra el Rey Quincy porque tenía el brazo del Rey Espíritu, nada más,
y de no ser por eso, ese día el monje podría haber muerto a manos de Yhwach. Así que el anime podría mostrarnos algo más del pasado, quizá dándole énfasis a las palabras que Ichibei dijo en esa reunión, y así como lo explicamos aquí, lo dejarán en claro en ese episodio 1 de la tercera parte, regresando en ese momento de la pelea cuando Yhwach muere y sus ojos regresan, permitiéndole retomar la ventaja que siempre tuvo y ganar este enfrentamiento. Si lo vemos desde un punto de vista más amplio y considerando lo que analizamos aquí, ese error argumental, ese guionazo que tuvo el manga, podría ya estar arreglado si analizamos lo que vimos en el episodio 24 y lo que vimos en el manga en ese momento. El anime tiene sobre sus hombros el peso de arreglar este momento que podría arruinar todo el buen camino que está teniendo la adaptación, y peor aún, deben hacerlo en los primeros minutos del capítulo 1, porque aparte de eso, deben darnos una razón lógica que explique cómo escapó del poder de Ichibei, y la forma de hacerlo quizás sería dejando claro que Yhwach siempre fue más poderoso que Ichibei, y que el rey Quincy que vimos en ese momento del anime tenía la capacidad de derrotar al comandante de la División Zero. Si sucede así, entonces el mayor guionazo del manga quedaría sellado y arreglado. Todo esto lo decimos desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta algo muy importante, que todo esto seguramente el autor ya lo tenía claro desde un inicio. Si vemos esto, el tercer court comenzaría con un vistazo al pasado de Yhwach luego de ver cómo es derrotado, para luego de unos minutos volver a la pelea y colocar al rey Quincy de vuelta al camino que se trazó ese día en la reunión entre ambos bandos. Esa reunión que buscaba la paz y que sin darse cuenta había marcado el destino del mundo que terminaría en la guerra sangrienta de los 1000 años.